Entonces, Triángulo es una organización LGBTI, para quien no nos conozca, aunque tenemos compañeros y compañeras que tienen familia en este curso y que ya han oído hablar de nosotros. Es una organización LGBTI que se crea en el año 97, a José Mari que me corrija si me falla la memoria, en Extremadura. En el año 96 se genera la organización a nivel estatal y es una organización que nace y lo lleva dentro de sus objetivos por la igualdad, para la lucha por la igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en nuestra tierra. Creo, y no me equivoco al decir, que es la única organización LGBTI como tal que trabaja o ha trabajado prácticamente desde sus inicios también en materia de cooperación internacional al desarrollo. Y ahí me voy a detener, porque yo creo que hablar de narcológico, hablar de teoría, hablar de matrices, hablar de presupuestos, en parte es fácil porque son cosas sistematizadas, ¿no? Cuando hablamos de qué es lo que nos inspiró o cómo llegamos a trabajar en cooperación, quizás hace falta un poquito más de pausa y un poquito más de tiempo. ¿Cómo llegó Triángulo a trabajar en materia de cooperación internacional al desarrollo? Pues de la forma más humilde, más sencilla y más lógica del mundo, ¿no? En el año 96-97, una mujer lesbiana y un hombre homosexual, una paraguaya, una nacida en España que vive en Paraguay desde muchos años y un hombre de Perú, llamaron a la puerta de la fundación, literalmente, toc toc, en Madrid, y quien ostentaba la presidencia estatal en ese momento, que es Miguel Ángel Sánchez, se sentó a hablar con ellos y ellos les dijeron: ¿qué es lo que vosotros y vosotras estáis haciendo en materia de cooperación al desarrollo o qué estáis dispuestos a poder hacer? En ese momento, en el año 97, insisto, donde en este país la situación era muy diferente a la que es ahora con respecto a los derechos de las personas lesbianas, bisexuales y trans, pensar en que tú tenías que hacer algo con compañeros y compañeras en otras latitudes, había a quien le sonaba como decir: pues bastante tenemos nosotros con preocuparnos de lo que tenemos en casa, que además es un discurso que, si lo extrapolamos a otros ámbitos, tiene mucho que ver con lo que desde la cooperación al desarrollo escuchamos de forma insistente por muchos sectores sociales todavía hoy en día, ¿no? ¿Cómo nos vamos a preocupar de nadie si tenemos a gente en situación de precariedad en España? Pues porque probablemente esa llamada nos hizo ver que la libertad, que la igualdad, que los derechos humanos o se defienden de forma global o se defienden de todo, para todo y en todos los lugares. Pues estaremos cayendo en el tremendo error de dejar el talón de Aquiles al descubierto, y porque esa igualdad y esa libertad no va a ser de todos y todas, o sea, no será, sino es para todos y para todas en cualquier lugar del mundo. Es verdad que con más buena voluntad que conocimiento y cometiendo 100.000 errores, andamos, pues como muchas organizaciones empezamos en cooperación, se inició la trayectoria con apoyos puntuales, actividades concretas de grupos en determinados sitios, haciendo cosas que incluso a lo mejor hoy consideramos que provocaron mucho más perjuicio que beneficio, porque también desde la buena voluntad y también desde el ánimo que nos inspira muchas veces a querer ayudar, o ese pensar que tenemos muchas veces que podemos ayudar a otros y a otras, hace que no pienses en cuáles son los efectos de lo que tú estás haciendo. Fuimos teniendo redes y alianzas con organizaciones LGBTI. Es verdad que los inicios se centran mucho en espacios donde era posible trabajar, y voy a empezar a meterme en faena, porque para poder trabajar en cooperación a veces no es solamente tener la voluntad para poder hacerlo, es que tengas un espacio de una mínima seguridad que te permita poder hacerlo. ¿Por qué trabajar en cooperación LGBTI? Este es el mapa del año 2020. En el año 96 este mapa era completamente distinto. Como podréis intuir, los colores rojos son los colores en los que la situación para las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans, y ojo, para cada una de las letras del colectivo es distinto, pero un poco para que no hagamos una idea, creo que este mapa es bastante ilustrativo. En el año 97 decía, el color de este mapa era completamente distinto.
De hecho, podríamos pintar en rojo gran parte de la geografía América Latina, prácticamente entero. Y por supuesto no estábamos pintadas de azul, nadie, ¿vale? La curiosidad de Mongolia. Los que están en color marrón clarito no es que tengan una situación concreta, por las legislaciones que tienen. Sí. Este mapa es sobre las legislaciones de protección frente a las orientaciones sexuales que existen. Y en Mongolia existe una legislación que tiene unas características muy similares a la española. Lo que pasa es que luego después veremos las diferencias que hay muchas veces entre las leyes y las realidades sociales. Y eso no lo voy a contar yo, lo va a contar mucho mejor que yo Wilson. Pero estaba todo el mapa teñido de rojo. Empezamos a trabajar en cooperación al desarrollo y también a una ley de satisfacción apoyadas financieramente por una cosa muy chiquitita, pero fue apoyada financieramente por una administración pública desde Extremadura. Curiosamente, con una organización que estos días nos reíamos y buscábamos camisetas en los armarios, porque yo soy muy joven y no la tengo, con una organización argentina que se llamaba Vox. Sí, eso es real, no es una cosa que yo me esté inventando. Empezamos a trabajar y apoyar en áreas y en espacios donde era sencillo, donde todavía en algunos países lanzamos estrategias para colarnos, porque si no trabajamos desde ahí no se puede trabajar desde ningún ámbito. Trabajamos, por un lado, de la mano de organizaciones de defensa de derechos humanos en grande, o sea, con un paraguas grande, por supuesto, no desde la especificidad de los LGBTI, porque las leyes en algunos casos no lo permitían y en algunos casos siguen sin permitirlo, incluso en algunos países vamos hacia atrás hoy en día, y luego también os cuento sobre eso. De la mano de las organizaciones de salud se trabajó mucho para pues frenar o tratar de paliar el impacto de la pandemia del VIH, muchísimo, y de la mano de organizaciones feministas y de mujeres, trabajando desde los derechos de las mujeres y desde la igualdad, en un paraguas amplio, sin especificidad y sin hacerlo de forma concreta, hablando de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales o trans, ¿vale? Esos han sido los paraguas que hemos tenido, pero también es verdad que nos ha tocado revisarnos a nivel interno y como organización y también en el mundo de la cooperación al desarrollo, nuestros conceptos, nuestros principios, los de los demás, y también defender que nosotros y nosotras quisiéramos hacer cooperación en el ámbito de lo LGBT. Y además lo tuvimos que hacer a dos vías. Cuando nos poníamos en la parte del activismo LGBTI, le teníamos que decir a nuestros compañeros y compañeras: lo tenemos que seguir haciendo, lo seguimos reivindicando y seguimos invitando a las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos de lesbianas, bisexuales y trans que también trabajen desde la cooperación al desarrollo, porque tenemos obligaciones que entendemos y nosotros creemos que nos deberían acercar a esos espacios con más frecuencia de lo que lo hace, con más impacto de lo que se hace. Y cuando pasábamos la línea hacia la cooperación internacional para el desarrollo, tuvimos que decirles que la cooperación también tenía que acoger las realidades de las personas LGBT y además hacerlo de forma explícita, porque las personas LGBT sabemos que hemos estado durante mucho tiempo dentro de ese paréntesis que ponía por la igualdad o en los artículos de la Constitución cuando se dice no se puede discriminar a nadie por ser mujer, por su religión, y otras causas, pero nunca se nombraba ni se mencionaba la diversidad LGBTI, de hecho, o por su orientación sexual o identidad de género. De hecho, intuyo que alguien ya os habrá hablado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos una agenda que nos obliga a todos y a todas, a lo largo y ancho del mundo, suscrita por tropecientos países, que contiene 17 objetivos, no sé cuántas metas, no sé. Y os invito a que tecleéis con el ordenador, le dais a control F y ponéis diversidad sexual y orientación sexual y identidad de género, o LGBT, o derechos de las personas homosexuales o trans. No vais a encontrar nada. El 5. Igualdad de género. Sí, pero solamente en un párrafo se menciona la parte
la parte de discriminación por... Pero no existe ni una mención concreta a las especificidades de la violencia. Y me sorprende por una razón, que tiene que ver con este mapa. Estamos hablando de la realidad que junto con las discriminaciones hacia las mujeres es universal. En todo el mundo, en todos los países del mundo, también en los que están ahora de azul, se ha discriminado, incluso se ha penalizado la homosexualidad o la transexualidad. Y estamos hablando que todavía en más de 70 países está penalizada en los códigos penales. No estoy diciendo que se sufran discriminaciones estoy diciendo que se lleva a la gente a la cárcel, se les ponen multas o se les condena a muerte, en 7 de ellos, por el hecho de ser lesbiana, gay, bisexual o trans. Ante esta situación, hombre, como mínimo, quizás alguna mención específica en cada uno de los objetivos, al menos en los objetivos que hablan de educación, que hablan de pobreza, que hablan de... Igual debería haberse contemplado. De hecho, y Wilson también os puede hablar de eso, ¿no? Se hizo mucho, o sea, las agendas se negocian durante años, hay grupos que se les llama lobby, que tienen un poder increíble, que tratan de hacer incidencia en quienes tienen que aprobar esas agendas. Y evidentemente había un grupo importante de países que no iban a aceptar bajo ningún concepto y que amenazaron con bajarse de la firma de esa agenda si se incluía de forma concreta y específica lo LGBT. No es casualidad, no es que a nadie se le ocurriera que estuviera, es que de forma concienzuda se hizo un trabajo muy potente, con una financiación enorme, apoyado por grupos de poder que ni siquiera llegamos a imaginar los que vivimos en esta humildad, ¿no? Porque vivimos en la base, que se encargaron evidentemente de que la diversidad no formara parte de esa agenda, ¿no? Porque si no, había muchos países que no iban a firmar esa agenda. La situación actual en materia de derechos tiene que ver con estos colores, pero además no podemos olvidarnos que en aquellos países que están pintados de azul o que estamos pintados de azul, las discriminaciones estructurales hacia las personas por ser lesbianas, bisexuales o trans existen. De hecho, algo que comentábamos muchas veces Wilson y nosotros, o Caribe Afirmativo y Fundación Triángulo, es que Colombia tiene una realidad muy similar legalmente a la que tenemos en España, por ejemplo. Es más, hay cosas que a mí me parecen muy interesantes que han llegado a Colombia por una vía que yo pongo mucho en valor, que sería maravilloso que pudiéramos estar hablando aquí de lo mismo. Por ejemplo, en Colombia el asesinato de un chico, bueno, el suicidio de un chico por sufrir hostigamiento y acoso escolar llegó a la Corte Suprema a obligar al Estado colombiano a implementar políticas públicas que dentro de la educación abordase la diversidad sexual y de género. Y les obligó porque decía, oigan, es que la situación de la educación en este país está matando a gente y ustedes como Estado tienen la obligatoriedad de abordar las cosas de tal manera que esto suceda. Es maravilloso. Si lo miramos desde la parte legal, los códigos penales, además en Colombia tienen una literatura que hasta las leyes le aportan romanticismo con todo mi cariño. Es maravilloso. Pero sin embargo, cuando hablamos de Colombia no podemos olvidar que es, junto con Brasil, el país con más asesinatos hacia las personas LGBTI de América Latina. Y dices, bueno, pues igual entre una cosa y la otra debería haber un punto medio, ¿no? Deberíamos ver qué es lo que está pasando. Por eso nosotros y nosotras todavía, y creemos que durante un tiempo tendremos que seguir trabajando en materia de LGBTI en Colombia, porque la literatura muchas veces lo aguanta todo. Porque las leyes nos dan un marco y nos dan el derecho a poder defendernos, pero las leyes tienen que ir acompañadas con un avance, con una pedagogía y con un trabajo colectivo. Y además las organizaciones de la sociedad civil, y esta es otra pata que me parece muy importante destacar, cuando trabajamos en materia de cooperación al desarrollo a veces caemos en la tentación de trabajar desde el yo tengo un recurso, lo uso para llevarte a ti
que no sabes cómo hacerlo, algo que tú no tienes. Desde la perspectiva LGBTI hemos asistido a situaciones muy complejas y tremendamente perjudiciales desde esa perspectiva. Sobre todo cuando se aprobó el matrimonio igualitario en España. Nosotros asistimos atónitos y atónitas a ver cómo había entidades y personas LGBTI que aquí tenemos el matrimonio igualitario y de repente pensamos que el matrimonio igualitario es la cosa más necesaria y más exportable y más importante que llevar al mundo, porque nos ha abierto la luz. El matrimonio igualitario, la ley de matrimonio igualitario en España supuso un avance social sin precedentes. Yo creo que en eso tenemos acuerdo. O sea, creo que es algo que incluso ni las propias personas ni el propio activismo LGBTI se esperaba. Que el avance viniera de la mano de esa ley, que al final no deja de ser una ley de matrimonio. Ya. Pero tiró de mucha conciencia gracias a la visibilidad. Y un proceso que llevó a los activistas a pelear por eso en un contexto determinado, en un momento concreto. Si en este país se hubiera pedido la ley de matrimonio igualitario del año 95, no se hubiera podido aprobar porque el contexto social y las dinámicas sociales no lo hubieran permitido. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces tratamos de exportar políticas públicas a contextos que no tienen la necesidad, la madurez, o no madurez, la madurez no, porque ya implica un sesgo, ¿no? No tienen esa necesidad. Realmente lo que se necesita probablemente no es eso. Y además estamos obviando que las organizaciones de la sociedad civil nacionales tienen la capacidad de decidir cuáles son sus hojas de ruta y de dibujar cuáles son sus agendas, ¿no? Y tienen unas capacidades bárbaras. Las organizaciones LGBTI que son nuestras hermanas, con las que trabajamos mano a mano, no solamente nos cuentan o nos dicen esta es nuestra hoja de ruta, nos apoyan o no, es que construimos hojas de ruta comunes. Y hay muchas cosas en las que aprendemos de una manera impresionante. Y hay que muchas veces hablar menos y escuchar más, porque, por ejemplo, en el proceso en el que estamos ahora con Caribe Afirmativo, que estamos trabajando, apoyando el desarrollo en enfoque de género y de diversidad, en lo que se recogió en los acuerdos de paz de Colombia, hemos aprendido que la madurez y las capacidades de trabajo que tienen en materia de memoria y de construcción de paz, desde el reconocimiento, escribir la verdad, nos da 100.000 vueltas a quienes nos pensamos que vivimos en una democracia avanzada, pero que estamos en un país donde la memoria se ha cuidado poco, menos o incluso se ha despreciado. Y probablemente muchos de los grandes problemas que tenemos en el desarrollo democrático tienen que ver en cómo construimos eso, ¿no? Y hemos aprendido mucho y seguimos aprendiendo mucho de su mano, y ahora Will seguramente os comentará, bueno, pues qué nos aporta y cuáles son las dificultades. Y ahí estamos. Es verdad que a lo largo de este tiempo, no sé cuánto tiempo me queda. Nada, ya está. Emilio te controla. ¿Cómo hablamos alguna? Pero sí que hay un par de cosas que me parece muy importante decir. Desde que arrancamos en cooperación hasta hoy, ha habido algunas cosas que hemos tenido que cambiar. Hemos tenido que formarnos en cooperación. La cooperación al desarrollo necesita, para muchas cuestiones, una profesionalidad que es verdad que es compleja, porque tienes que buscar los espacios para esa profesionalización, pero no podemos invalidar el voluntariado y el trabajo que se hace desde el activismo y la militancia, y eso tiene que convivir, y es un reto que no siempre es sencillo, porque cuando te metes en una vorágine, ¿no?, de marco lógico, proyecto, materia de planificación, fuente de verificación, identificadores, resultados y no sé cuántos, pues a veces pierdes la capacidad para el termómetro y el termostato de sintonizar las militancias y los activismos. Pero es importante tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque sin esa profesionalización y sin ese rigor, no llegaríamos nunca a algo que a nosotros nos parece importante y que parece que nos da vergüenza hablar, pero es que las políticas sin dinero son puro romanticismo. Las políticas necesitan recursos. Para trabajar en cooperación internacional para el desarrollo necesitamos recursos. Y entendemos que los recursos públicos tienen que ser
auditados de una manera que no nos quite la vida, porque estamos en ese punto, pero tienen que ser auditados con rigor. Cuando digo que no nos quite la vida es porque los procesos de burocratización y de control, tanto económico como técnico, de los procesos de cooperación son muy exigentes, mucho. Tienen que serlo, pero tienen que ser compatibles con la flexibilidad que necesitamos cuando tenemos que trabajar en territorios, pues donde a veces tienes que recurrir a la inventiva, a darle la vuelta al proyecto, a las actividades que cambian. No es sencillo, ¿no? Trabajamos en unos contextos que no siempre lo ponen fácil. De hecho, si no trabajáramos allí no tendría sentido lo que hacemos. Además de esa profesionalización, nos ha obligado también a poner por encima de los intereses particulares como entidad los intereses colectivos y a saber las fortalezas de las alianzas. Trabajar en cooperación al desarrollo desde lo LGBT sin tener en cuenta que es estratégico y que nos va la vida en tejer alianzas con otros movimientos hubiera sido imposible. Las alianzas con el movimiento feminista, las alianzas con las organizaciones que trabajan en materia de salud, las alianzas con las organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos de forma generalista, ha sido clave. Y por eso, y desde ahí, trabajamos. También sin perder mucho el norte, ¿no? Sin perder el pulso a que es importante estar muy pendiente de las compañeras que viven en territorios recónditos, sin acceso a una digitalización, sin contacto con los grandes espacios donde trabajamos en materia de cooperación, porque es que lo que nos mueve como organizaciones activistas es precisamente la situación de esos compañeros y de esas compañeras, ¿no? Pero tenemos que jugar también en el espacio donde se habla de los recursos. Os decía que en la Agenda 2030, y ya voy terminando, siempre que alguien dice esto es mentira, pero lo tengo que decir, lo voy terminando, digo. En la Agenda 2030 no aparece lo LGBT de forma explícita. Uno de los trabajos que hemos hecho desde Fundación Triángulo es tratar de convencer y llamar a la puerta de las administraciones públicas para decirles, oigan, ustedes en cooperación trabajan con unas cosas que se llaman los planes anuales de cooperación, que están dentro o cumplen la función que les enmarcan dentro de los planes cuatrienales de cooperación. Que además esto dice las leyes de cooperación, que son los que nos hacen que cumplamos con el mandato de esas políticas públicas o de eso que creemos que tenemos que cumplir como sociedad. Pues si no estamos en la Agenda 2030, nosotros lo que les decimos, y usted cree como administración pública, como Gobierno de Extremadura o como Gobierno nacional, que lo LGBT merece la pena ser trabajado desde la cooperación al desarrollo, le decimos que en las leyes de cooperación, y estamos estrenando la recién aprobada ley de cooperación en Extremadura y también a nivel nacional, en los planes cuatrienales, en los planes anuales y en cada una de las políticas públicas que usted impulse, tiene que mencionar lo que no menciona la Agenda 2030. Porque además yo voy a hacer lo posible para abrir ese paréntesis donde pone y otras causas, para que usted tenga en cuenta que nosotros sabemos que hay personas que por su orientación sexual o su identidad de género están siendo discriminadas. Y también están siendo discriminadas en la cooperación al desarrollo. Y ahora ya sí con esto acabo. Porque la cooperación al desarrollo que deja fuera a las personas o al desarrollo de las personas por el hecho de ser lesbianas, gays, bisexuales o trans, es una cooperación al desarrollo con sesgo y que está obviando ese desarrollo para un grupo de población. Y eso, quienes estamos en cooperación, lo tenemos que decir y lo tienen que saber. Y un poco ese es nuestro trabajo. Yo os invito a que conozcáis un poquito más a fondo, y no me he entrado en ello porque creo que es algo que está ya en redes y que podemos conversar un día desde la reunión, o sea, una reunión que podamos mantener en Extremadura, que veáis un poquito lo que hacemos desde esta página web, Cooperación LGBTI, donde vamos colgando poquito a poco las cosas que vamos haciendo, donde hay recursos y documentación, donde hay una argumentación, donde pone lo que nos mueve, pero sobre todo que conozcáis a las organizaciones con las que trabajamos, una de ellas, nuestra organización hermana Caribe Afirmativo, que contáis hoy con su director aquí y él os va a contar mucho más que lo que hacemos. Así que nada más, muchas gracias.